Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a la sesión, la última sesión de 2024 del Seminario Permanente de Investigación Coltlax 2024, que pues desde hace casi 3 años, por tercer año consecutivo, estamos realizando y tiene como objetivo servir de canal de difusión, de divulgación de las actividades de investigación del colegio, en particular pues de los proyectos y los resultados obtenidos en ellos que realizan los investigadores del Colegio de Tlaxcala y a partir del año que viene pues vamos a incluir también sesiones con los estudiantes de posgrado avanzados y egresados de nuestros posgrados que ya tienen información valiosa que pueden compartirla a través de este seminario. Entonces, les invitamos a no perder de vista nuestro seminario, las sesiones del año que viene. Y bueno, el día de hoy vamos a cerrar 2024 con un tema muy importante que es voto en prisión preventiva en Tlaxcala 2024. Presentación que estará a cargo del maestro Salmón Amador González, director de Prevención y Reinserción Social de Tlaxcala, la doctora Emilia Higuera Zamora, profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala, y el doctor Pablo Ranchero Ventura, quien es investigador postdoctoral en estancia con apoyo de CONACYT en el Colegio de Tlaxcala desde hace pues ya un par de años creo que está con nosotros. Y bien, pues yo les agradezco muchísimo que pues hayan decidido presentar los primeros resultados de su investigación en el seminario permanente. Les doy la bienvenida y pues dejo a ustedes la sesión para que puedan platicarnos sobre el proyecto y los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ivonne. Al contrario, muchas gracias a los que nos están sintonizando y agradecemos mucho la presencia del maestro Salomón Amador en este espacio del seminario que nos va a compartir en un ratito más su experiencia como titular de la Dirección de Reinserción y Prevención Social, la experiencia que se vivió del voto en prisión y en Tlaxcala. Y también agradezco al doctor Pablo aquí presente el que me haya invitado a colaborar en este proyecto, en esta idea que no hubiera sido posible si no hubiera tenido esta inquietud de revisar el dato. Y entonces, pues él me invitó a colaborar, entonces, pues muy agradecida también por la oportunidad. En un ratito más presentaremos al doctor Salomón y ahorita le paso la voz al doctor Pablo, que va a hacer como una breve explicación de lo que presentamos, este proyecto que hicimos en el lapso que fue entre febrero y agosto de este año, que revisamos desde la observación electoral en una primera etapa del voto en prisión y luego hicimos un trabajo de mayor análisis porque revisamos las percepciones de los PPP que votaron y no votaron sobre este ejercicio. Y entonces esta presentación, este proyecto se expuso durante los trabajos del 35, la edición 35 del Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, que fue la semana pasada en Toluca, y ahí tuvimos la oportunidad de presentar el trabajo. Entonces, cedo la voz al doctor Pablo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sobre todo agradecido con especial aprecio a la doctora Ivonne y al Colegio de Tlaxcala por este espacio. En esta estancia postdoctoral, pues se nos ha dado todos estos beneficios y yo diría, bondades de poder trabajar estos temas que son pues de incidencia y son actuales. El voto en prisión preventiva surge por un tema de que en México venía dándose la idea de extender este tipo de ejercicio. Ya todos sabemos del voto extraterritorial. También a la par se innovó con el voto anticipado, que es con las personas en estado de postración, que incluso personal del INE iba a sus casas. En este caso, el voto de personas en prisión preventiva
fue innovador para el estado de Tlaxcala y esta idea surgió a partir de ver y observar más allá de los simples números. Es decir, nosotros acudimos a la dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y siempre el maestro Salomón Amador, desde que lo conocimos, nos dio toda la apertura, todo el acceso a este tipo de situaciones. Y como ya dijimos, este proyecto que ya tuvo sus productos, estamos señalando que ya tenemos un artículo de investigación en una revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ius Comitatuis. Tenemos un artículo de divulgación en Comexo, y ya tuvimos la ponencia presentada en el Congreso que ya se hizo mención. Y ahorita estamos en este evento de poder llevar a cabo la entrega de resultados. Entonces, es beneplácito para la doctora Emilia y para mí poder tener ya resultados de este tema importante. Nada más me resta comentar la situación de que siempre tuvimos el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y esto inició con que la doctora Emilia y su servidor nos inscribimos al proceso de ser observadores electorales en el Instituto Nacional Electoral para el Estado de Tlaxcala y poder observar todo el proceso que incumbe el voto en prisión preventiva en el Estado de Tlaxcala. Y lo novedoso que incluso pudimos observar en otras investigaciones en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales es que nosotros sí pudimos tener acceso, gracias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, de las personas que participaron en este pues innovador elemento democrático. Es decir, pudimos tener contacto cara a cara con las y los que estuvieron involucrados en la toma pues, de decisión de ir a votar, con todo el ejercicio y todo lo que se llevó a cabo entre las instancias que repercutían en este evento, ¿no? Estamos hablando de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala y las juntas locales, la Junta Local y las juntas distritales del Estado de Tlaxcala que también nos acompañaron en esta parte. Sería esa parte. Eso es lo que tendríamos como introducción. Sí, gracias. Entonces, me permito compartir la presentación. Ok. Creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, esto es lo que presentamos en el Congreso. De manera muy breve, solamente es así como el contexto, que el 18 de mayo de este año, bueno, se da el voto en prisión y nosotros lo que hicimos fue revisar el ejercicio desde la observación electoral y, como ya lo comentaba el doctor Pablo, aplicamos una muy pequeña encuesta. El ejercicio del voto en prisión tiene el antecedente de la resolución del Tribunal Electoral del 2019. Hubo dos pruebas pilotos, bueno, una prueba piloto en 2021 con los estados de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán, y en el 2023 ya se dio de manera, digamos, también a nivel, a la elección también incluye gobernador en los estados de Coahuila y Estado de México. Para Tlaxcala, nosotros registramos el dato de que 253 personas en esta situación pudieron ejercer su voto, pero de las cuales solo 228 lo hicieron, y como fue elección federal, solo lo pudieron hacer para presidente de la República. Según las notas que se registraron, bueno, fue un ejercicio que resultó con éxito y no hubo pues mayores incidentes. Lo que realmente nosotros hicimos en nuestro proyecto de investigación fue analizar este proceso de voto en prisión a través de la percepción de la población en PPP y determinar, bueno, identificar los factores que determinaron su participación. Nosotros asumíamos que había un desinterés político y que esto determinó una baja participación, ¿no? Consideramos que, bueno, que el análisis debe ampliarse a todo el modelo de operación electoral y suscribir los trabajos con la percepción de los participantes en este ejercicio democrático,
que lo hicimos a través de esta encuesta que realizamos después de las elecciones. Doctor. Bien, cabe hacer mención que, como ya lo señalamos, los productos obtenidos después de esta investigación, como fue en el artículo de investigación, el artículo de divulgación y la ponencia, eh, también logramos identificar los casos en América Latina. Es decir, hay países en América Latina que están con mayor avance en esta materia. Eh, Esa es como la acotación que tenemos de la situación. Un poco también para el marco analítico, el marco conceptual es entender y comprender la presunción de inocencia y la prisión preventiva en México, el contexto, ¿no? La presunción de inocencia desde el ámbito de un derecho humano y la prisión preventiva en México como un tema de derecho procesal. Nosotros debemos entender que siempre se va a estar fundamentado desde la presunción de inocencia en un ámbito de pro persona. En este ámbito como tal, la presunción de inocencia va a hacer prevalecer que las personas en prisión preventiva, derivado de su proceso legal que lleva a cabo el que tenga que estar de manera corporal en un centro penitenciario, no pierde sus derechos político-electorales y esta situación de que se presuma su inocencia, en consecuencia, va a presumir y va a ser tratada como las personas que estamos fuera y sin ninguna situación como tal. En el contexto internacional también podemos indagar más sobre esto que señalamos, el principio pro persona, y tenemos el antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José, que nos vuelven a radicar el tema ello, insisto, abordarlo desde la óptica de un derecho humano en términos de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, entonces, como tal, es un derecho y que en México debe de garantizarse dicha prevalencia por el derecho procesal penal y es un principio fundamental que informa la actividad jurisdiccional como regla probatoria y como elemento fundamental a un derecho, del derecho a un juicio justo. Un poco lo que nosotros aventuramos es esta parte de cuál es la población que está en este estatus de la presunción de inocencia porque no tiene una sentencia condenatoria, ¿no? Derivado de la presunción del delito y la calidad del mismo, pues las personas tienen que estar en un recinto como el centro penitenciario, pero siempre aludiendo la presunción de inocencia, aunque con la prisión preventiva, que simplemente es una medida cautelar dentro del catálogo de los delitos que implican o que aplicarían esta medida cautelar. La presunción de inocencia, por lo tanto, siempre debe ser vista como un principio fundamental del derecho y que, como ya lo advertimos, debe llevar a un juicio regular. El objetivo de este proceso es siempre garantizar la protección de los individuos que son acusados de algún delito hasta la sentencia condenatoria. En ese orden de ideas, a las personas en prisión preventiva, todo este proceso que se armó a nivel nacional y en el caso particular del estado de Tlaxcala, siempre se buscó garantizar la prevalencia de los derechos políticos electorales, en específico su derecho al voto. Bueno, aquí un poco, gracias doctor, les presentamos los ejercicios de las pruebas piloto, los lugares en donde se llevó a cabo este modelo que en el 2021, pues bueno, fueron según las circunscripciones y las entidades y cuáles los centros penitenciarios. No me voy a detener para dar avance al tema. Y este fue en el 2023, donde ya fue el Estado de México y en Coahuila. Aquí solo es importante destacar que al menos en el Estado de México se llevaron a cabo dos sesiones de talleres virtuales, esto como parte de las campañas de socialización de la importancia de que los internos tuvieran, ¿no? Mayor información al respecto y pudieran votar y se sensibilizaran de la importancia de su participación. Nosotros aquí ya les presentamos lo que hicimos a partir de la observación electoral. Como decía el doctor Pablo, hicimos el ejercicio de registrarnos, como cualquier ciudadano lo puede hacer de la plataforma del INE. Y entonces, bueno, aquí un poco estuvimos presentes cuando armaron los paquetes.
Y luego nos dividieron por Cerezo. Al doctor Pablo le tocó estar en el Cerezo Varonil de Apizaco el sábado 18, más temprano. Y en el caso de las mujeres, no tuvimos acceso a bueno, los observadores no tuvimos acceso debido al reducido espacio. Y a mí me tocó estar en el Cerezo Varonil ese mismo día, pero un poquito más tarde, el sábado, en Tlaxcala. Ok. Ya me pasé. Después lo que hicimos fue también observar el escrutinio y cómputo que se realizó en las juntas distritales locales en el 01 y 02. 01 Apizaco, 2 Tlaxcala, en donde aquí fue donde estuvimos el domingo, el día de la elección, a las 6 de la tarde, ¿no? A partir de las 6 de la tarde ya nos movimos a ver qué es lo que había pasado. Porque lo interesante del voto en prisión fue que los internos votaron, pero su voto se emitió en un sobre, y entonces cuando los paquetes se abrieron en las juntas, pues se tuvieron que romper estos sobres, ponerlos en las urnas y entonces hacer el conteo como se hace normalmente en cualquier mesa directiva de casilla. Y ahí fue donde observamos que hubo algunas inconsistencias. Bueno, finalmente los resultados electorales en prisión preventiva fueron los que estamos mostrando, de un total de votantes. En Apizaco las mujeres fueron 21, en Apizaco los hombres fueron 130 y en Tlaxcala fueron 123. Finalmente, total de votantes, la votación total, y aquí nosotros detectamos, bueno, se detectó el dato de que había boletas sobrantes, es decir, esto implicaba que hubo internos que si bien se inscribieron para poder votar, pero en el lapso de que se inscribieron a mayo, pues su situación cambió, ¿no? Y entonces pues ya no emitieron el voto. Y ahí fue donde fue la confusión, si quieres Es comentar. correcto. Ahí nosotros, incluso la principal observación que le hacemos a este ejercicio en el estado de Tlaxcala es que se tiene la lista nominal de electores, se hace un corte previo a la elección del 18 de mayo, y en ese lapso hubo personas que cambiaron su estatus jurídico, ya sea que hayan sido absueltos o ya sea que hayan sido sentenciados, y entonces en consecuencia pues ya no estuvieron presentes para el 18 de mayo, y esas boletas bueno, esos sobres que no fueron repartidos el día de la elección, la gente, los ciudadanos que hicieron el escrutinio y cómputo, los consideraron como votos nulos y no como boletas sobrantes. Entonces, hay un poco a veces el desfase, pero al final de cuentas, pues ese también fue el trabajo de nosotros como observadores electorales, ya en la parte de la dinámica y de la técnica del escrutinio y cómputo. Sí, así es. No, nosotros como observadores no podíamos intervenir, aunque tenía ganas de decirle, no, usted no puede anular un voto, no puede considerarlo como voto nulo porque usted no lo está emitiendo, es una boleta sobrante, pero dijimos, no, bueno, yo dije, no podemos hacer eso, pero sí, pues, sí tenemos que registrar esa inconsistencia, y por eso es que los resultados pues no cuadraron, ¿no? Entonces, cuando se da el resultado en la sábana, se hace un recuento en las juntas y al final queda el total de votos, 220 y total 33, ¿no? Los votos nulos, pero bueno. Y luego del listado nominal y los votos. Entonces, y luego aquí por partido político fue algo muy curioso, ¿no? Porque en un distrito ganó Movimiento Ciudadano, ¿no? En el distrito de Tlaxcala nos logramos identificar una situación de que Movimiento Ciudadano se llevó la elección, ¿no? Con los votos ahí emitidos. Un poco de lo que compartimos en la SOME, en el Congreso, nos decían, incluso en las críticas, es cómo consideraríamos que se dio ese fenómeno. Pero la pregunta explícita fue, ¿con qué elementos o con qué información las personas internas contaron para emitir su voto? Se supone que el proceso como tal implicaba que a los internos se les tenía que, a destiempo, se les tenía que emitir los debates de los presidentes, bueno, de de las candidatas y el candidato, y el día de la elección tenían un folleto con la información antes de emitir su voto. En consecuencia fue esa parte. Obviamente ya en la reflexión hemos señalado que quizá en el lapso de esto
nosotros podemos aseverar, eso lo dejamos en ese renglón, que quizá la información venía de fuera, es decir, dentro de las visitas que tienen los internos, quizá la información venía de las y los familiares que tenían contacto con el exterior, porque sí nos llamó mucho la atención que Movimiento Ciudadano, a pesar de que incluso en la encuesta que nosotros después hacemos, mayor parte de las personas se identifica con Morena, ¿no? Y bueno, aquí ya les presentamos nuestros resultados también de manera muy general. Al final logramos entrevistar a 58 internos. El cuestionario estuvo dividido por 15 preguntas, 4 socioeconómicas, 3 sobre percepción e identidad política y finalmente 7 sobre participación sobre el voto en prisión. Aquí les presentamos un poco los datos socioeconómicos. La mayoría pues tiene estudios de entre secundaria, predomina secundaria y la unión libre, ¿no? Sobre identidad, percepción e identidad política, el interés está entre algo y poco interesado. Los términos ideológicos entre izquierda, centro, derecha, ¿no? La mayoría se ubica entre izquierda, bueno, los encuestados entre izquierda y centro. La identidad partidista, les preguntamos, y pues la mayoría, bueno, al menos 32 de ellos se identifican por el partido de Morena, aunque 11, ¿no? De ninguna. Y ahí está el tema, ¿no? Que si bien se identifican con un partido, ¿no? Votan otro, algo que es muy común en en este tema del comportamiento electoral. Y bueno, aquí era importante esta pregunta porque era sobre los motivos de la no participación en el ejercicio. Y aunque la mayoría de ellos dijo que por cuestiones personales, por parte del mismo proceso, y había otros motivos. Y aquí les ponemos, bueno, cuando les preguntamos otro motivo, pues cuál era, ¿no? Y que pues sí tenían interés, pero no cubrieron requisitos o estaban en audiencia o no, o se empataban también sus tiempos y demás, ¿no? Finalmente, la percepción del trabajo del INE, pues fue positiva, fue buena. El ejercicio lo consideran, pues, entre muy importante e importante, y que el proceso de registro en esta lista nominal de PPP, pues, también se les hizo bastante fácil y que quedaban muy satisfechos y algo satisfechos, ¿no? O sea, realmente la percepción fue positiva. Y bueno, pues aquí presumimos los resultados de nuestra encuesta, estamos haciendo la encuesta. También agradecemos mucho las facilidades que tuvimos por parte de los directivos del Cerezo de Apizaco. Esta la hicimos en agosto y bueno, no hubo posibilidad de acceder a la parte del Cerezo femenil. En Apizaco están ambos cerezos y ahí sí, en Apizaco ya no pudimos acceder. Y aquí estamos en el de Tlaxcala, ¿no? También agradecemos mucho a las autoridades del cerezo. Y bueno, finalmente concluimos que sí es un ejercicio democrático importante y que obviamente tiene muchos aspectos y representa retos el voto en prisión y que bueno, en esta ocasión solo fue para presidente de la República. Y nosotros tenemos, ¿no? Hay varias recomendaciones. Dentro de las recomendaciones es principalmente que el modelo de operación para la organización del voto de las personas en prisión preventiva debe de tener una mayor difusión de las actividades y de las instituciones involucradas. Entendemos como un primer ejercicio como parte de nuestras áreas de oportunidad para todas y todos los involucrados. Asimismo, este modelo de las personas y la organización del modelo de las personas en prisión preventiva tiene que haber varias reuniones de trabajo para poder identificar las inconsistencias. Yo creo que todos los involucrados ya tienen pues un FODA muy amplio en torno a las futuras elecciones. Incluso lo que podemos aseverar, lo dejamos un poco a ver, si sabemos que vienen las elecciones del Poder Judicial y vamos a ver si también se les ocurre, ¿no? Que el voto en prisión preventiva también se lleve a cabo para este tipo de elecciones del Poder Judicial. En consecuencia, la población en prisión preventiva debe tener mayor información, pero sobre todo mayor involucramiento de los partidos políticos. Esa fue también una de las críticas que nosotros generamos, porque para el día de la elección solamente estaba el Partido Acción Nacional
no había otros partidos. Quizá a lo mejor porque no representan pues una carga importante, ¿no? Pero al final pues se parte incluso también de esta desafección política que pueden tener las personas, pues al no ver tener o tener alguna información más allá de los partidos políticos que conocemos. Y también consideramos que tanto las instituciones penitenciarias como el INE, pues obviamente tienen que superar esas acciones que se generaron, sobre todo los protocolos de seguridad y generación, y tener esas condiciones idóneas, ¿no? Los espacios para que puedan ellos ejercer. Los talleres creo que sí es muy importante considerarlos, esta sensibilización y capacitación es muy importante y creo que ahí nosotros también podríamos abonar mucho, ¿no? Creo que dentro de la percepción, lo más importante de ellos, lo que rescatamos es de que, bueno, pues sí necesitan tener mayor información sobre la importancia de este proceso y facilitarles a ellos la posibilidad de que puedan, ¿no? Tener pues, su credencial, verificar, ¿no? También un poco que los tiempos de sus audiencias programadas con la fecha programada de la votación, pues puedan no coincidir o menos, ¿no? Y bueno, es muy importante que este ejercicio se vaya extendiendo a los demás cargos, porque quisiéramos, ¿no? Pensar que, bueno, ahorita fue solo presidente, pero pues también puede ser que en un futuro cercano sea gobernador y sean diputados locales y sea presidente, ¿no? O sea, y que esto pues, vaya avanzando al final hasta nuestra cuarta figura que tenemos en Tlaxcala como son las presidencias de comunidad, ¿no? Y pues básicamente ya eso fue lo que presentamos en, en la SOME. Y bueno, ahora me voy a permitir presentar al maestro Salomón Amador González, de quien me voy a permitir leer su síntesis curricular y ahorita ahora sí que le damos el uso de la voz para que nos platique cómo él lo vivió, cómo lo vivieron desde la institución, una de las instituciones involucradas y en este ejercicio. Salomón Amador González es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, estudiando en la Terminal de Civil y Familiar. Es maestro en Derecho Político Electoral por la Universidad del Valle de Tlaxcala. Concluyó con sus estudios en la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y está certificado como mediador particular. Laboralmente se ha desempeñado como jefe de Departamento de Control Presupuestal en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, también como catedrático en la Escuela de Argumentación Jurídica Tlaxcala, impartiendo las materias de Epistemología Jurídica e Historia Política y Social de México. De octubre de 2011 a enero de 2022 se desempeñó como visitador general en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, estando a cargo de la primera, segunda, cuarta y sexta visitaduría general, respectivamente. Y desde febrero de 2022 es director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala. Muchas gracias, maestro Amador, por atender nuestra invitación y por todas las facilidades que nos otorgó para que nosotros pudiéramos. Nos gustaría que nos compartiera un poco de lo que usted nos pudiera brindar de información, de la experiencia desde su posición en este evento del voto en prisión preventiva, si nos hace el favor. Si activa su micrófono, tiene que activar su micrófono. Claro que sí, muy buen día tengan todos y todas. Agradecer de antemano la invitación para poder platicar, charlar un poco en relación a la experiencia que vivimos este año y de la que ustedes pues formaron parte, fueron parte de la vivencia que nos tocó presenciar de manera muy importante para el sistema penitenciario porque estamos frente a un hecho histórico. Es decir, que por primera vez en el Estado y en el país de manera formal, en todos los cerezos, pues se alcanza un derecho humano en Intramuros, que es precisamente el derecho al voto activo, ¿no? Visto como un derecho humano político electoral. Pero además también la importancia que tiene fijar este precedente porque
si atendemos al principio de progresividad, precisamente como principio de los derechos humanos, tutelado en el artículo 1, su párrafo tercero, pues tenemos que dejar por sentado que este es un derecho que ya llegó para quedarse. Y en consecuencia, pues ahora tenemos que trabajar pues para ver qué es lo que viene, ¿no? Es decir, ya no hay marcha atrás, este voto ya está asegurado y ahora en base a lo que ustedes hace un rato comentaron, pues qué es lo que viene, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer todos los actores para ir logrando que este derecho pues vaya avanzando? Y al final del día, pues también comentar que este ejercicio, pues también tiene que ver e incide directamente con una tarea que la autoridad penitenciaria realiza todos los días y que tiene que ver con la reinserción social. Es decir, la procuración para la reinserción social hoy implica darle todos los elementos a las personas privadas de la libertad para que realmente, para que efectivamente puedan ser reinsertadas a la sociedad. Y eso requiere, pues, de la participación de la autoridad penitenciaria de entrada, porque es nuestra tarea natural, pero también la participación de todas aquellas autoridades corresponsables que tengan que ver con algún tema en la reinserción, pero también con la sociedad civil organizada. Es decir, la tarea de la reinserción social es una tarea de todos y todas. Entonces, nosotros vemos vemos muy positivo este ejercicio en donde se sumaron sociedad civil, instituciones, ustedes, y que desde luego tendrá que abonar para lo que vayamos construyendo en el futuro en esta materia, ¿no? Y en ese sentido, pues comentarles también un poco de lo que nos tocó vivir, porque para nosotros también fue un hecho, pues como ya dije, inédito, sin precedentes, que nos implicó muchos retos, porque pues no teníamos una experiencia inmediata anterior, y pues prácticamente pues fuimos construyendo sobre lo que se nos venía presentando día con día, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría entonces compartir qué fue lo que vivimos en este año ya propiamente con el proceso electoral concurrente. Entonces, no sé si me permitan, vamos a proyectar algunas diapositivas para irlas tomando como apoyo. Y por supuesto, maestro, adelante. Sí, ya se ve, ¿verdad? Sí, Ok. sí, ya se ve, maestro. Adelante. Bueno, pues para que ustedes puedan tener un poco más información sobre lo que vivimos en relación a este tema, pues comentarles precisamente que durante este año, en 2024, todas las personas privadas de la libertad en su situación jurídica de prisión preventiva tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto activo. ¿Por qué preciso mucho esto? Pues porque no solo fue un ejercicio en Tlaxcala, fue un ejercicio a nivel nacional, en todos los cerezos del país, tanto del fuero común como del fuero federal, pudieron participar en este ejercicio, pues por disposición de una resolución que al rato vamos a analizar, pues así quedó establecido, ¿no? Y desde luego, en el estado de Tlaxcala, nos sumamos a este proceso electoral en la parte que nos correspondía como autoridad penitenciaria y ejercicio que pudimos concluir el pasado 18 de mayo del 2024, día sábado, donde efectivamente pudimos hacer efectivo este derecho. Bien, vamos a formularnos algunas preguntas para que vayamos avanzando y yo creo que sí sería importante ir precisando pues cómo es que ellos pudieron votar, ¿no? Cómo es que tuvieron o llegamos a esta posibilidad de que el 18 de mayo pudieran ejercer su voto y pues vamos a decir a manera de antecedente que esto lo traemos desde el 2018 cuando dos personas de origen, de pueblos originarios, perdón, del grupo Tzotzil, ellos fueron aprehendidos en el estado de Chiapas y fueron ingresados al cerezo denominado el Amate. Se le inician diversos procedimientos penales dentro de diversas causas y precisamente al estar siendo procesados, como ya bien lo explicaron ustedes, sin que hayan recibido una sentencia, ellos hacen valer su derecho a la presunción de inocencia.
y en consecuencia, en ese momento, en ese momento histórico, había este proceso electoral en el Estado y ellos deciden promover pues, dos juicios respectivamente denominados con los JDCs, los famosos JDCs, los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y concretamente lo que hacen valer es que el INE, el Instituto Nacional Electoral, en aquel proceso había sido omiso en dictar medidas que permitiera ejercer su derecho al voto a las personas que se encuentran precisamente privadas de su libertad y en proceso. Eh, estas acciones legales llegan al conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en donde a través de su sala superior, en el juicio sub JDC 352 del 2018, pues dictan la resolución y una vez analizado el asunto, pues se concluye que efectivamente las personas privadas de la libertad en prisión preventiva, es decir, que no han sido sentenciadas, pues tienen derecho a votar, porque estas se encuentran amparadas bajo el principio precisamente de presunción de inocencia. Y entonces se aduce que el voto es un elemento de socialización y que no existe un criterio razonable para impedirlo. Aquí me quisiera detener un poquito para precisar que efectivamente cuando una persona es privada de la libertad, el único y está en proceso de recibir sentencia o bien de que sea absuelta, pues precisamente el único derecho que se le restringe pues es el de la libertad. No estamos hablando de la restricción de algún otro tipo de derecho. Y esa es la mística en el caso de la autoridad penitenciaria, de que hoy tenemos impuesta la tarea de trabajar en lograr que se le respeten todos los derechos humanos. Y desde luego, al estar en la mesa el derecho al voto activo, que ya dijimos que es un derecho humano, visto desde el derecho político electoral, y si no tienen sentencia y están en espera de la misma, pues el derecho está activo, el derecho es vigente. Entonces, esta sentencia, desde luego, vino a corroborar esta parte y comentarles que pues algunos preceptos legales que tuvieron como base esta resolución, pues desde luego fue el artículo 1 constitucional, que es en donde hace un rato nos hablan incluso del principio pro persona, que de manera, que haciendo una interpretación armónica con los demás, con el 20, con el 35, con el 38, de la Constitución, y luego si nos vamos hacia el marco internacional en materia de derechos humanos, como la misma Convención, Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional, y todavía hay, más carga normativa al respecto, pues se pudo concluir que efectivamente estas personas tienen derecho a votar. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial le ordena al Instituto Nacional Electoral implementar etapas de prueba en coordinación con las autoridades penitenciarias y las competentes y aquellas que pudieran intervenir también con la finalidad de poder garantizar el voto de las personas privadas de la libertad en las elecciones del 2024. Y es así como efectivamente se llevan a cabo pruebas pilotos, que también ya nos explicaron hace un rato, en dos momentos, en 2021 y en 2023. Y efectivamente, a raíz de estas pruebas pilotos, se logran detectar muchísimos supuestos que tenían que tomarse en cuenta para que pudieran emitirse los criterios para poder organizar una elección en el 2024. Y de esta forma, el Instituto Nacional Electoral, con esta experiencia, emite un acuerdo, que es el acuerdo INE-CG 602 del 2023, y en el que precisamente aprueba estos lineamientos que se denominaron los lineamientos para la organización del voto de las personas en prisión preventiva en el proceso electoral concurrente 2023-2024, así como su documentación electoral. Haciendo un paréntesis, pues todos sabemos que esta elección fue una elección muy importante, fue una elección muy concurrente, en donde tuvimos la posibilidad de elegir diversas autoridades, ¿no? Y
dada la naturaleza, pues en sí ya era una elección compleja. Bien, hasta ahí el antecedente del por qué una persona privada de la libertad es que hoy tiene el derecho de poder sufragar, de poder votar. Pero para mí también es importante explicar un poquito qué es lo que somos nosotros como sistema penitenciario, porque sí me gustaría acotar en el sentido de que nosotros como autoridad penitenciaria, pues a nosotros no nos tocó organizar la elección, no nos tocó incidir de ninguna forma en el proceso electoral. Nosotros fuimos solo la autoridad a la que le correspondía generar todas las condiciones, todas las facilidades para que el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad competente, pudiera cumplir con esa importante tarea. Y bueno, ese acotamiento, pues a mí sí me gustaría que entonces entendiéramos un poco sobre lo que somos para que después podamos continuar en el tema. Entonces yo aquí les puse una definición, es una definición legal sobre lo que es el sistema penitenciario. La podrán encontrar ustedes en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y a mí lo que me interesa es que podamos fijar que el sistema penitenciario no es más que el conjunto de normas e instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, ¿sí? Y que debemos estar organizados sobre el respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Me interesaría entonces comentar que la tarea del sistema penitenciario eminentemente es cumplir con vigilar que se cumpla con esta prisión preventiva, generar todas las condiciones para que así se dé, pero también ya cuando estamos frente a la ejecución de la sanción, es decir, ya cuando tenemos que vigilar, que supervisar ya el sentenciado. Nosotros hoy en día entonces tenemos dos tipos de personas privadas de la libertad, la que está procesada en espera de sentencia y la que está sentenciada y que tenemos que hoy trabajar en base al respeto de los derechos humanos y tenemos que trabajar en 5 temas concretamente, que es la tarea, la gran tarea que tenemos para procurar la reinserción social. Como lo dice en la definición, trabajar en materia de trabajo, capacitación para el mismo, en la educación, en el deporte, y en la salud. Entonces, esta es la gran tarea que realiza todos los días el sistema penitenciario. Bien, ¿y quién es la autoridad que cumple con el objeto del sistema penitenciario, es decir, con esta tarea de supervisión? Pues bien, en el estado de Tlaxcala, pues tiene que ser una autoridad administrativa que dependa del Poder Ejecutivo y en el caso concreto, pues resulta que es la Dirección de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es decir, en este momento su servidor, quien represento esta dirección, y en consecuencia la autoridad penitenciaria en el Estado, pues, y la tarea de supervisión tal y como lo marca la definición, pues somos nosotros, la Dirección de Prevención y Reinserción Social. Y en el Estado hoy contamos con 3 centros de reinserción social, que es el Cerezo de Apizaco, varonil, el Cerezo de Atlaxcala, varonil, y un Cerezo femenil. A distinción tal vez de otros estados, hoy tenemos la posibilidad de decir que tenemos un centro femenil, porque todavía hay algunos estados donde tienen centros mixtos, es decir, donde viven, donde están en internamiento, tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, para nosotros es un dato relevante. Bien, entonces, ¿cómo es que se dio ahora sí el derecho del voto en Tlaxcala? Pues para nosotros, cuando nos detectamos la resolución del tribunal, desde luego de inmediato fue de interés para el sistema penitenciario porque sabíamos la tarea que se nos venía encima. Sabíamos que teníamos que empezar a trabajar en este tema y de inmediato decidimos empezar a llevar a cabo algunas acciones y me permito exponer una de ellas y que es la que celebramos el mes de julio del 2023 precisamente, en donde realizamos en el Teatro Xicoténcatl un coloquio en donde invitamos a diversas autoridades en la materia.
Entonces acudió gente del órgano desconcentrado de redactación social del gobierno federal, acudió el juez de ejecución penal, acude gente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acuden diversas personalidades, autoridades en la materia, académicos, y desde luego el tema del coloquio fue el derecho del voto activo de las personas privadas de la libertad. Y ahí se empezaron a esbozar qué es lo que se nos venía como autoridades en relación a esto. Porque si ustedes percibieron también hacia afuera, la sociedad, hubo sectores de la sociedad que recibieron bien la noticia, pero también hubo otro sector que cuestionaron por qué una persona privada de la libertad iba a tener derecho a votar. Entonces estábamos frente a un fenómeno que desde luego estaba generando mucho interés y mucha inquietud. Y desde luego eso implicaba que nosotros como autoridades tendríamos que estar bien preparados para poder resolver cualquier eventualidad que implicara vivir el proceso electoral en Intramuros. Así las cosas, en agosto del 2023 ya empezamos a tener reuniones ya más formales con el Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala. Resaltar que también desde el inicio con el Instituto Nacional Electoral hubo ese match, ese equipo, esa coordinación y desde luego el interés para empezar a trabajar sobre qué es lo que íbamos a vivir al interior, es decir, si la infraestructura era la adecuada para poder llevar a cabo el ejercicio, si se contaba con la seguridad adecuada para poder recibir personas externas, sobre si la cantidad de personas privadas de la libertad iba a ser suficiente o iba a haber demanda para la votación. Ya empezábamos a trabajar en esos temas y, y finalmente, el 15 de diciembre del 2023, ya tuvimos la oportunidad ya de firmar un convenio macro con el Instituto Nacional Electoral a través de su Junta Ejecutiva. Y ahí prácticamente empezamos a trabajar con, el proceso electoral, que por cierto ya había empezado. El proceso electoral empezó meses antes y ya teníamos entonces ahora sí delineado en un documento las acciones que tendríamos que llevar cada autoridad, pues para poder llevar a cabo el proceso electoral. Bien, ¿qué acciones concretas se llevaron a cabo para poder lograr el voto activo? Pues bien, incorporamos a las personas privadas de la libertad que así lo solicitaron en primera instancia a la lista nominal, eh, previa información que se les tenía que dar para que ellos pudieran asimilar este derecho que tenían. ¿Por qué lo comento? Porque cuando se empezó a bajar esta posibilidad de que ellos iban a votar, pues tuvimos experiencias de que nos decían, unos no creían, otros decían, ¿para qué vamos a votar? Es decir, no estaban frente a un fenómeno nuevo que sí te implicó hacer labor de concientización para que pudieran votar. Bien, por parte del INE se tuvo que producir de cero todo el material electoral, se tuvieron que integrar las mesas de escrutinio y cómputo, se tuvieron que capacitar a funcionarios, se tuvieron que diseñar materiales de apoyo para difusión, se tuvo que realizar toda una logística para poder llevar a cabo la jornada electoral. Aquí se invitaron a partidos políticos para que pudieran estar presentes. Se hizo la invitación para que estuviesen observadores en la jornada electoral. Se determinaron las áreas para llevar a cabo la difusión electoral y la jornada electoral. Se determinó la logística de seguridad para el personal electoral que ingresara a los centros penitenciarios. Se tuvo que garantizar la seguridad interna y externa de los centros penitenciarios el día de la jornada electoral. Tuvimos que determinar cómo se iban a permitir la realización de talleres y educación cívica en relación a la importancia del voto. Se le dio la participación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como observadora. Aquí hago un paréntesis. He sido muy enfático en decir que la autoridad penitenciaria no intervino en nada en relación al proceso electoral y solo fuimos facilitadores y por ello es que pedimos desde el inicio la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como observadores para garantizar precisamente este derecho humano de las personas privadas de la libertad. Es decir,
No hubo ningún tipo de inferencia por parte de la autoridad penitenciaria en relación al derecho que tenían las personas para votar. Y solo generamos todas las condiciones para que la autoridad electoral pudiera realizar su trabajo de manera adecuada. También que sepan ustedes que tomamos en cuenta otros factores, como si sabían leer o escribir, si pertenecían a algún grupo originario como indígena, y también tuvimos que acatar los lineamientos que nos envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a que si íbamos a incluir a personas enfermas, con alguna situación de enfermedad crónico-degenerativa, si pertenecían a algún grupo determinado, en el caso de las mujeres si estaban embarazadas. Es decir, se tuvo que agotar una serie de requisitos, de lineamientos para poder garantizar plenamente el derecho de estas personas. En consecuencia, hace un rato comentaban que tuvieron la posibilidad incluso de vivir los debates presidenciales, y efectivamente el 8 y el 29 de abril, es decir, un día después de los debates, la población participante tuvo la posibilidad de observar los debates de los candidatos y candidatas, generando todas las condiciones para que ello pudiera suceder. Y es así como el 18 de mayo se lleva a cabo la jornada electoral anticipada. Comentarles que fue un sábado. El día tuvo también una importancia porque precisamente para nosotros el sábado constituía el día en que mejor podíamos llevar a cabo la jornada, porque entre semana normalmente los PPLs tienen actividades que deben de cumplir, como ya dije, las laborales, educativas, algunos talleres, salir a sus audiencias. Y eso estimamos que en su momento nos podría perjudicar para la jornada electoral, y el sábado es el día que más tranquilos están. Entonces, ese día se lleva a cabo la jornada e iniciamos de manera continuada en el Cerezo Femenil a partir de las 10 de la mañana, para posteriormente continuar en el Cerezo Varonil de Apizaco a las 12 del día, y luego en el Cerezo de Tlaxcala a las 14 horas, y en donde afortunadamente tuvimos la posibilidad de recibir la votación sin ningún incidente, sin ninguna novedad, de 228 votantes. Comentar que en ese entonces nuestra población era alrededor de 950 personas privadas de la libertad. Entonces, hoy tuvimos una votación de 228, y son datos que nosotros también estamos tomando en cuenta para las próximas elecciones que seguramente vamos a vivir. Bien, comentar que la difusión de la jornada electoral fue un tema que a la autoridad penitenciaria no le tocó cubrir, le tocaba a la autoridad electoral. Sin embargo, también se tomaron todas las medidas para que toda la información fuera ampliamente difundida. Comentar que aquí fue tan novedoso el fenómeno que tuvimos demanda de muchos medios de comunicación, querían entrar a dar la nota. Sin embargo, el recibir tanta gente al interior de un centro penitenciario, ahí sí ya considerábamos un tema de seguridad, y se decidió que fuera a través de la autoridad electoral donde se hiciera toda la difusión. Eso no quiere decir que se limitara alguna información, pues como ustedes saben, hubo observadores al interior de la jornada, pero sí consideramos que era un tema de seguridad que teníamos que cuidar en favor de la población y de quienes nos visitaban. En ese sentido, he escuchado muy atentamente lo que han comentado en cuanto al aprendizaje y los retos que tenemos, y coincidimos efectivamente en que tenemos que avanzar un poco más, no perder de vista que fue un primer intento, que en general creemos que fue muy bueno, que también consideramos que debe de haber más información hacia la población en materia electoral. Debemos de pensar incluso las posibles visitas de los candidatos al interior de los centros, para que directamente ellos hagan campaña y no a través de la autoridad electoral. Que la difusión sea amplia, buscar algunas otras estrategias para lograr llegar a la población y lograr despertar el interés para que la participación sea más alta.
Desde luego todo eso se está, tomamos nota de ello desde nuestras limitaciones, desde luego, porque repito que nosotros no podemos interferir en cuestiones electorales, solo en concientizar, en difundir algunas cuestiones propias de la autoridad penitenciaria. Pero sí creemos que podemos avanzar también en materia de reformas, porque, como hace un rato bien lo dijeron, solo se pudo votar para una elección federal y concretamente para la presidencia de la República. Sabíamos nosotros que el reto era muy complejo y teníamos que vivir esto para poder saber hacia dónde avanzar. Sin embargo, tenemos experiencias como la de Ciudad de México, donde actualmente ellos ya lograron llegar hasta el nivel de la reforma y en 2023 su legislación electoral ya es modificada y entonces ahí ya no están supeditados a una cuestión de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial, sino que ellos ya tienden a una cuestión prevista en su propio Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde ya está incorporado que las personas en prisión preventiva sin sentencia firme tienen derecho a emitir su voto en la elección, pero ya la abren y dejan abierta la posibilidad de que puedan votar para el jefe de gobierno, para las diputaciones del Congreso, para alcaldías y para el presupuesto participativo en la Ciudad de México. Es decir, aquí ya está legislado, ya está regulado y de ahí se vienen reformas al artículo 6, al artículo 8, al artículo 36, 50, 70, y hasta un transitorio donde se le ordena al Congreso de la Ciudad de México determinar el presupuesto necesario para poder organizar este tipo de jornadas. Yo creo que en el caso de Tlaxcala tendríamos que migrar también ya esta posibilidad. De hecho, comentarles que estamos trabajando desde la autoridad penitenciaria para poder lograr que quede legislado y bajo las particularidades de nosotros, porque como hace un rato también bien lo decían, es una cuestión de preguntarnos si, por ejemplo, pueden votar para presidente de comunidad, si pueden votar para diputaciones locales, si pueden votar para presidentes municipales, gobierno del estado y desde luego las federales. Eh, eh, Todo eso se tendrá que justificar plenamente y poderlo llevar a la norma. Entonces, creo que ese podría ser nuestro reto inmediato, lograr plasmarlo ya en la ley. Y si es así, entonces ya tendríamos que operar conforme a lo que quede establecido en la norma electoral. Comentarles que como se trata de un derecho humano, pues desde luego la autoridad penitenciaria no está ajena a esta tarea y es por ello que tenemos que seguir trabajando en ello. Yo hasta acá entonces quisiera dejar la información. No sé si tengan alguna inquietud, pues quedaría abierto a ello. Muchas Le gracias. agradecemos mucho, maestro Salomón, su participación y así como el habernos compartido su experiencia en este modelo anticipado del voto desde la parte institucional, una de las pieza fundamental, ¿no? Como usted bien lo mencionaba, pieza fundamental, si bien no directamente responsable del voto, pero sí como la Correcto. institución en donde se realizaría. Y agradecemos mucho que nos haya compartido las propuestas de mejora y los retos que usted considera. No sé si doctora Ivonne quiere usted, maestro, nos ayudaría a dejar de compartir la pantalla, por favor. Sí, Y doctora claro. Ivonne, no sé si quieras tú comentar lo de las preguntas. Adelante. Sí, muchas gracias, doctora. Pues sin duda un tema muy interesante, muy vigente y considero además que muy necesario en términos de que, pues, si se habla de una construcción, de una consolidación de un sistema democrático, pues tenemos que ampliar, ¿no?, esa perspectiva y definitivamente reconocer que hay omisiones como estas, ¿no?, que afortunadamente ya se están subsanando institucionalmente, legalmente, etcétera, pero que todavía también hay otros espacios, inclusive hay un trabajo interesante, importante de activistas y académico también,
que se refiere al voto de los extranjeros que radican en México, ¿no? Que también es otro grupo de personas que en términos de los derechos, ¿no? De sus derechos políticos como derecho humano, pues también deberían de poder, ¿no? Y debería de existir, bueno, ya existe, pero ampliarse más una discusión en este sentido, ¿no? Así como ya pueden votar nuestros connacionales en el extranjero, pues la contraparte es interesante y bueno, es un tema, ¿no? Entonces, yo voy a leer primero la pregunta que plantea el doctor Daniel Hernández en el chat para después dar paso a la conversación que ya levantó la mano la doctora Angélica Casarín. El doctor Daniel pregunta para el director, ¿es probable el probable delito de los internos en prisión preventiva? Lo clasifican por tipo de delito y esto se toma en cuenta para otorgarle ciertos, entre comillas, beneficios como votar. Esta es una pregunta dirigida al maestro Salomón Amador, que yo creo que valdría la pena que la contestara de una vez y enseguida escuchemos el planteamiento de la doctora Angélica. Adelante, maestro. Perdón, para que tenga que ver para votar, al último Sí, decía. pregunta si el tipo de delito que cometieron se considera de alguna manera para, digamos, él le llama beneficio, ¿no? Como votar, también ahí habría que Ok. reflexionar un Ah, poco. ok. Muy bien. No. Volvemos a precisar. Desde el momento en que están en prisión preventiva y están pendientes de resolver su situación jurídica, ya sea a través de una sentencia condenatoria o absolutoria, el principio de presunción de inocencia debe de prevalecer. Entonces, no, aquí no tiene que ver el delito, nos vamos al principio de presunción de inocencia. Y ese es lo que se toma en cuenta para poderles dar su derecho al voto. Ujú. Muchas gracias, maestro. Bien, y entonces damos paso al comentario, la pregunta de la doctora Angélica Casarín. Si quieres abrir tu micrófono, doctora, adelante. Hola, buenas tardes. Realmente es un tema bien interesante lo que han hecho Pablo y Emilia y me ha dado mucho luz en lo que ha presentado el maestro Salomón porque pues es un asunto que en México realmente se mantenía incluso como un tabú, una cosa de no otorgarle los derechos a ciudadanos que están pues en prisión, más allá del tipo de delito, etcétera, sino también lo que tiene que ver con lo que significa, y que un poco también lo dijeron aquí, los retos, ¿no? De logística, los retos, pues hasta presupuestarios, ¿no? Y los retos para los actores, los partidos políticos, lo que significa es, digamos, atender a una población que aún no está sentenciada, no pierde sus derechos políticos de ejercer su decisión en materia del voto. Sin embargo, a mí me gustaría, pues casi, preguntarles como, sabemos claramente que viene una reforma política en el 2025, ¿no? Si no es que antes, ¿no? Si no es que nos toca en una de estas en diciembre. Pero, ¿cuáles creen ustedes, les pregunto a los tres, cuáles creen que deberían ser aquellos aspectos centrales que debe incluirse en una reforma constitucional en esta materia para atender a una población que realmente es grande en el país? Realmente es muy grande. Digo, atendimos el caso de Tlaxcala, pero la población en esta situación en el país es muy grande. Y, y creo que eso significa, un poco por aventurar alguna cosa, estar en el contexto de una reforma política que va a ser de un gran calado, eventualmente tiene un propósito de reducción presupuestal, ¿no? Muy importante, ¿no? De que nuestra democracia cueste menos, aunque no necesariamente en algún sentido me parece a mí que va a costar menos. Pero ¿cuáles creen ustedes que deberían ser aquellos aspectos centrales que desde mi punto de vista deberían integrarse en una reforma constitucional en la materia para que este aspecto
digamos, garantizar los derechos de personas que están en esta condición, pero tienen un derecho político y un derecho humano, como bien dijo el maestro Amador, salvaguardado, ¿no? Entonces, me gustaría saber ese aspecto y también uno más. Más allá del aspecto institucional, que significa la reforma política, con el caso que analizaron Pablo y Emelia vimos que hubo una participación particular por Movimiento Ciudadano, ¿no? ¿Cuál es el reto para los partidos políticos, ¿no? No hubo representantes de partidos políticos, pero ¿cuál es el reto para los partidos políticos y el reto para el propio ciudadano en esta condición para informarse de las propuestas de política en esta materia por estos actores? Entonces, ahora sí que quien guste empezar, yo agradezco mucho y la verdad que muy interesante las presentaciones. Gracias. No, le damos la palabra a nuestro invitado, maestro Salomón, si gusta contestar y ya luego contestamos nosotros. Sí, gracias. Pues desde el punto de vista de la autoridad penitenciaria, comentarles que el artículo 18 de nuestra Constitución política, pues es muy claro. Es decir, hoy la autoridad penitenciaria tiene que trabajar para procurar la reinserción social, pero velando en todo momento en el respeto a los derechos humanos. Fue muy clara la Constitución. Pero luego viene, en el 2017, viene la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, estoy hablando de hace que 7 años, en donde entra en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, y esta ley, si ustedes tienen la oportunidad de poderla leer, pues se vuelve muy garantista. Entonces, el sistema penitenciario en México toma una nueva dimensión, porque hoy, incluso hoy hablamos de reinserción social, es decir, hablamos de trabajar con las personas, de verlas como personas, poder dotarlas de todo lo que necesitan para poderlas regresar eventualmente a la sociedad y puedan concretar sus proyectos de vida y alcancen su pleno desarrollo de la personalidad. O sea, hoy tenemos que pensar así y eso implica un cambio de paradigma, es un cambio total, porque incluso antes a la reinserción social se hablaba de una readaptación y mucho antes se hablaba de una regeneración, en donde a lo mejor los términos tal vez no indiquen mucho, pero sí se le trataba de otra forma a la persona privada de la libertad, ¿no? Se le tenía que regenerar, se le tenía que readaptar y está como una tarea del Estado para enmendar lo que está mal y tratar de incorporarlo. No, hoy lo que tratamos de hacer es trabajar con la persona, darle las herramientas, darle todos los elementos para que se pueda reinsertar a la sociedad. Entonces, creo que desde el lado de vista, desde el punto de vista del sistema penitenciario, creo que tenemos todas las herramientas jurídicas para poder trabajar respetando derechos humanos. Y una de las tareas que hemos hecho desde esta dirección, más bien se ha centrado en cambiar la forma de pensar de las personas, es decir, de nuestra sociedad. Hoy, si ustedes escuchan hablar del sistema penitenciario, de las cárceles, de los cerezos, normalmente el comentario va a ser negativo. O sea, hoy nadie le quiere apostar a un cerezo, hoy nadie quiere hablar de las personas que están privadas de su libertad. Lamentablemente es lo malo de lo malo, ¿no? Y ese es yo creo que el verdadero problema, porque nosotros estamos trabajando con un grupo vulnerable de la sociedad, que son personas privadas de la libertad y que se pueden maximizar porque de repente podemos, aparte de que estén privadas de su libertad porque y ya por eso son un grupo vulnerable, aparte podemos tener aquí grupos indígenas, podemos tener población de la LGBTI, tenemos mujeres privadas de la libertad, tenemos personas que se vuelven más vulnerables aquí adentro. Y entonces no los podemos ignorar, al final del día forman parte de nuestra sociedad. Y entonces aquí hacer valer un dicho que los penitenciaristas tenemos muy arraigado en decir que como adentro es afuera.
o como Nelson Mandela también nos ha establecido, ¿no? Si quieres conocer a una sociedad, tienes que conocer sus cárceles. Entonces no podemos ignorar los centros de reinserción porque forman parte de la sociedad. Y hoy, por eso la misma Ley Nacional de Ejecución ha pedido en su artículo 7 que esta tarea de la reinserción social no sea solo una obligación de la autoridad penitenciaria, sino que hoy también se tienen que sumar otras autoridades corresponsables en materia de salud, de educación, de cultura, de deporte, pero también dice que la sociedad civil organizada, fundaciones, asociaciones, grupos religiosos, AA, hoy todos tenemos que estar pensando en ver cómo trabajar con las personas privadas de la libertad y en consecuencia lograr con una tarea muy importante que también tiene que ver con la seguridad para lograr que estas personas realmente concreten sus proyectos de vida y en consecuencia no vuelvan a delinquir. Y esto nos beneficia al final del día a todos. Entonces, yo creo que sería en trabajar, en decir que sí vale la pena trabajar en el sistema penitenciario por nuestra gente, de qué forma puedo aportar como sociedad, porque las reglas para nosotros ya están dadas. O sea, ya los derechos ya están asegurados, solo nos falta hacerlos efectivos. ¿Y cómo los tenemos que hacer efectivos? Con la suma de todos, porque también decirles que trabajar en un centro penitenciario implica un esfuerzo demasiado grande, que implica una cuestión económica, implica una cuestión de grupos multidisciplinarios. Es decir, aquí deben de estar centrados abogados, criminólogos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras. Es decir, es todo un mundo de actores que deben de estar interviniendo y en la medida en que todos nos vayamos sumando y aportando, pues nosotros como autoridad penitenciaria podremos también estar cumpliendo con esta tarea. Entonces yo me iría por ahí. Bien, un poco atendiendo a la pregunta de la doctora Angélica sobre los aspectos en una reforma electoral, aquí la respuesta, lejos de que resulte simple, es cruzando tres ejes. El primero de ellos es, como ya lo mencionó, la reforma posible. El segundo, pues, es el tema presupuestal. Y el tercero tiene que ver con la demanda que se suscitó después de este voto en prisión preventiva, que es ampliar el número de cargos a elegir. Si nosotros nos vamos a eso, incluso un poco de las voces que se han escuchado en el Congreso de la Sociedad de Estudios de Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, ha sido la implementación del voto electrónico. Y sería muy bueno hacer el planteamiento que en estos espacios hubiera un sistema híbrido, es decir, atendiendo las personas en vulnerabilidad, seguir con el voto clásico, el voto convencional, pero sí poder advertir que se implemente el voto electrónico en estos centros penitenciarios, que, insisto, atendiendo la reforma, las demandas de que se puedan votar por más cargos públicos y también el tema presupuestal, porque pues en todos he sabido que el sistema de voto electrónico pues ahorra en demasía este tipo de situaciones. Digo, esa es la posibilidad que podríamos aventurar en este sentido. Y me sumo a eso con la idea del trabajo interinstitucional que debe tener tanto la academia como el INE y el sistema penitenciario. Porque si bien no se puede seguir justificando que por falta de presupuesto no se dieron talleres, no se dio cursos, o sea, ¿no? Ahí creo que nosotros como académicos tenemos nuestro granito de arena y podríamos también aportar esa parte de la socialización y no solo limitarlo a ciertos debates televisivos y demás, ¿no? Por ejemplo, porque me llamó mucho la atención que el maestro comentara, bueno, y si algún candidato quiere hacer campaña directamente no hacer eso, o sea, se tiene que prever que hacia allá va el tema y esto va con el papel de los partidos políticos. Si bien en estos momentos no les representa una rentabilidad el voto de los PPP, pero sí puede llegar a definir una elección. Y entonces cuando llegue a definir una elección, entonces sí lo van a considerar importante y entonces sí van a atender y sí, e inclusive habrá propuestas en materia de sistema penal, de condiciones, porque hasta ahorita de inserción, de programas, o sea, ampliarían la oferta porque entonces sí les renta, o sea, sí les es rentable electoralmente atender a esta población. Entonces, yo creo que sí es muy importante, eso sí lo observamos, que solo un partido se preocupó por atender como observador electoral,
atender el ejercicio, pero bueno, esperaríamos que los demás partidos también lo fueran visualizando, porque nosotros esperaríamos que, bueno, en la próxima reforma electoral, pues, o en la próxima elección a gobernador en Tlaxcala, pues puedan elegirlo, ¿no? Y ya puedan elegirlo, e inclusive lo dijimos en el Congreso, o sea, no solo gobernador, sino todos los cargos. ¿No? Todos los cargos. Y entonces eso implicaría, obviamente, un mayor involucramiento de todos los actores que estamos interesados en revisar este tema. Pero sí ayudaría también, como dice el doctor, pues visualizar opciones más, sí, económicas y digitales, a final de cuentas, ¿no? Que ya estamos viendo en otros ejercicios, en otros estados, que el voto electrónico, pues sí resuelve en gran parte. Pero sí, sí, indudablemente los partidos tienen que estar presentes y pues ojalá sí se animen, ¿no? Futuros candidatos a visitarlos, ¿no? Y platicar con esta comunidad y escucharlos, ¿no? Eso creo que es muy importante y que se vayan incorporando sus demandas a sus promesas de campaña, ¿no? Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Como una última reflexión, a mí me gustaría plantear esta, a partir de las frases de lo que comentó el maestro Salomón, esta idea de que el voto es un elemento de socialización para el caso de las personas en prisión preventiva, ¿no? Es decir, ellos tienen espacios de socialización muy definidos, a diferencia de las personas que no estamos, ¿no? En estos lugares, ¿no? Que no tenemos estas limitantes, que digamos los espacios de socialización son como muy amplios, ¿no? Y para ellos no necesariamente, y esta frase de como adentro es afuera, ¿no? A mí me parece bien, bien interesante reflexionar en el sentido de cómo la construcción de la democracia en estos espacios a través del ejercicio del voto también incluso puede ser un elemento de cultura de paz, ¿no? Porque las personas en prisión preventiva no pierden realmente todos sus derechos, ¿no? Eso ayudaría a la ciudadanía en general a comprender esto, a comprender qué significa ser una persona en prisión preventiva, que son personas, ¿no? Desde este punto de vista de derechos humanos, porque a veces pues, se nos olvida también, ¿no? Me gustaría, si pueden, para cerrar la sesión, escuchar sus reflexiones en este sentido. Adelante. Eh, sí, adelante, maestro, lo Ah, escuchamos. bien, pues primero, como lo dije al inicio, agradecer. De hecho, este ejercicio, el que ahorita estamos viviendo, para nosotros es muy significativo. O sea, ya con el hecho de que le den esta relevancia a estos temas, y no sé si después su difusión, para nosotros es muy importante porque entonces queremos entender que el tema penitenciario en el Estado puede ser importante. Hoy quiero comentarles que en la medida en que nosotros logremos incidir en el interés de las instituciones educativas, de las organizaciones sociales, de algunas otras dependencias, en voltear a ver el sistema e intentar abonar con un granito de arena, para el sistema es muy importante porque estaremos cumpliendo de manera mejor con nuestra tarea. Y eso a nosotros nos ha significado mucho porque, en primer lugar, al tener a la población activa, es decir, al tener a la población trabajando, estudiando, haciendo deporte, en primera instancia le damos tranquilidad a los centros penitenciarios. Están trabajando, están activos. Pero también tenemos la seguridad de que cuando salgan van a poder reintegrarse, reinsertarse sin menor dificultad, y eso para nosotros es muy bueno. Entonces, en el caso concreto de las instituciones educativas, comentarles que hoy necesitamos del apoyo y lo hemos venido logrando. Tan solo comentarles que, por ejemplo, en el mes de enero de 2025, el sistema penitenciario ya va a iniciar con la universidad. Vamos a iniciar impartiendo licenciatura en psicología con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y dos ingenierías en Apizaco con el Instituto Tecnológico de Tlaxco.
Entonces, si vemos la magnitud de lo que significa esto, pues realmente es muy relevante porque hoy veníamos cumpliendo hasta con la educación preparatoria, pero hoy vamos a poder llegar hasta la universidad y seguramente yo estoy seguro de que vamos a estar egresando alumnos titulados y que incluso con la posibilidad de que puedan incorporarse al mercado de inmediato y entonces podríamos decir todos como sociedad que estamos cumpliendo con esta tarea de reinsertar o de curar a las personas en beneficio de todos, porque estoy en beneficio de todos. Entonces yo apostaría en que nos tenemos que volver replicadores. Mi reflexión sería esa, pedir que nos volvamos replicadores, de que las puertas del sistema están abiertas en cuanto quieran tener una plática con nosotros. Hoy estamos trabajando con todos, que conozcan lo que hacemos todos los días y que desde luego en la medida en que se vayan sumando más, pues desde luego los obstáculos se van a ir rebasando sin menor problema. El electoral sería un ejemplo, ¿no? Demostramos que sí se pudo, demostramos que pudimos dar un buen ejemplo democrático, demostramos que no, muchos temían que pudiera haber algún incidente en seguridad y todo, demostramos que no pasó nada. Las personas que tuvieron la experiencia de vivir aquí lo pudieron hacer de manera tranquila, sin ningún temor, y creo que ustedes perfectamente nos podrían dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, en la medida en que nos vayamos sumando, creo que vamos a ir generando más cosas. Bien, para atender la moción de la doctora Ivonne, efectivamente yo podría resumir la reflexión final en que nos debemos de sumar a este esfuerzo, atendiendo a la situación de la presunción de inocencia en donde se hace prevalecer la dignidad humana. Y la dignidad humana en términos de la construcción de ciudadanía o de la establecimiento de estos principios democráticos en personas en prisión preventiva debe siempre estar atendiendo esto. En este sentido, nosotros precisamente buscamos que esta investigación tuviera divulgación porque ayudaríamos, como dice el maestro Salomón, a que la población en general dejara de tener esta observación sobre las personas en prisión preventiva, una observación negativa, y eso ayudaría mucho este tipo de ejercicios y seguir trabajando en ello. Pues nada más abonar a la reflexión del doctor Pablo de que, eh, por ejemplo, yo me sentí muy cómoda, o sea, con mucha confianza, muy segura. Yo no percibí que los internos, ¿no?, se portaran de una manera, por ejemplo, grosera o, ¿no?, violenta, no, estaban muy tranquilos y eso da obviamente te cambia todo el panorama, ¿no? Cuando te toca visitar o hacer una investigación, al contrario, ¿no? Creo que el trabajo colegiado ayudaría bastante a ir formando o teniendo estas bases de esta cultura de paz. Nos hacían esta observación los compañeros de la mesa en la SOMA, en el Congreso, que a veces no siempre los espacios democráticos empiezan de arriba, ¿no? Desde la élite hacia la población, y que en este caso el voto en prisión es más bien de la base ciudadana hacia arriba. Y entonces eso se está generando otro tipo se está ampliando, ¿no?, este aspecto democrático que debemos tener como sociedad y como país. Y como bien lo decía el doctor Pablo, en América Latina, pues México se inserta a los países que ya lo tienen, y que esto también va a ir fortaleciendo lo que implica la democracia en nuestro país. Pero sin duda, pues tiene que ser un trabajo colaborativo, porque pues sí es un cambio de paradigma y pues esto no se logra de la noche a la mañana y ni de un sexenio a otro. Creo que lo importante es que pues sean cada vez menos las personas que estén en esta situación y que la reinserción sea exitosa, ¿no? Básicamente eso es lo que esperaríamos. Y bueno, nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con la institución penitenciaria en el estado y para abonar nuestro granito de arena, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues con esto entonces terminamos la sesión de hoy. Les agradezco muchísimo la confianza a el maestro Salomón Amador, siempre bienvenido, a la doctora Emelia Higueras y al doctor Pablo Ranchero por pues compartirnos los resultados de su investigación. Estaremos muy pendientes
de lo que siga, ¿no? Y pues también a quienes se conectaron a esta sala de Zoom y a quienes en un futuro puedan pues ver nuestra transmisión también a través del canal de YouTube del Colegio de Tlaxcala. Pues les reitero la invitación para estar pendientes de las siguientes sesiones del seminario en 2025. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima. Gracias.